El título de mi tema, mis hermanos, para compartir con ustedes, si lo ponemos ahí, Alan, por favor. La exigencia con bendición. ¿A cuánto nos gusta más la bendición que la exigencia? A mí me gusta más la bendición que la exigencia. Porque no quiero que nadie me exija, no quiero tener que cumplir con mi deber, pero sí quiero la bendición de parte de Dios. Así que creo que también usted está en la misma sintonía que un servidor, porque queremos la bendición. Y pues si podemos esforzarnos, está bien, y si no, pues como quiera, al fin Dios es bueno y es misericordioso. Sí, la verdad es que sí. La verdad es que sí. Pero vamos a Deuteronomio capítulo 10, versículo 12 y el versículo número 13. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. En esos dos versículos, mis hermanos, vamos a tener nuestro tema. Primeramente la exigencia, y al final del versículo número 13 vendrá entonces la bendición como tal. Esta generación, mis hermanos, a la cual se dirige Moisés en el libro de Deuteronomio, esta generación necesitaba saber lo que era Dios y lo que había hecho Dios con ellos. De hecho, mis hermanos, este libro significa repaso de la ley. Y no meramente recordar Éxodo capítulo 20, porque esa era como tal la ley de Dios. Pero también todo del Génesis hasta Deuteronomio es el repaso de la ley, lo que se conoce también como la ley de Moisés. Y en la ley de Moisés está implícita la ley de Jehová, que al final del día es exactamente lo mismo, porque todo es palabra de Dios. Así que Israel, mis hermanos, Israel necesitaba escuchar la exigencia de Dios. En primer lugar, para ir avanzando en el tema, ¿cuál era la exigencia que Dios tenía para su pueblo? ¿Qué era lo que Dios exigía? Y por lo menos aquí tenemos, mis hermanos, por lo menos aquí tenemos 5 exigencias que Dios demandaba del pueblo, de su propio pueblo Israel. Pero lo que quiero hacer es notar esas exigencias y luego hacerle una espiritualización o una aplicación de cada una de esas exigencias que Dios tiene para su pueblo. Tenemos que recordar en el tiempo histórico, mis hermanos, de que prácticamente aquella generación de 40 años arriba había quedado postrada ¿en dónde? En el desierto. Y que ahora prácticamente aquellos que llegaban ya prácticamente a sus 40 años, ahora pues entonces podían entrar, estaban puestos para entrar a la tierra prometida, de tal manera que Dios tiene que recordar a toda esa nueva generación, tiene que recordarles sus mandatos, sus estatutos, sus decretos, sus leyes, sus mandatos o sus mandamientos. Así que en primer lugar, en el versículo 12 tenemos, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Yo quiero que entendamos una cosa, cuando dice ahora pues Israel, y luego en la Biblia empieza el signo de interrogación y termina hasta el versículo número 13. Es decir entonces, mis hermanos, que esta es una pregunta larga. Es una pregunta larga y reitero que no es una pregunta para poder encontrar una respuesta, sino que es una pregunta para afirmar lo que Dios está diciendo, lo que está exigiendo Dios de su pueblo. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Número 1, dice el versículo, sino que temas a Jehová tu Dios. Esa es la primera exigencia que Dios está poniendo frente al pueblo, frente a aquella generación, mis hermanos, está poniendo esa exigencia.
Vamos a ver lo que nos dice Proverbios capítulo 1 y el versículo 7 para aplicar el temor a Jehová. Proverbios capítulo 1 y el versículo número 7. ¿Quién lo tiene que lo lea? ¿Cómo dice? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Así que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Y quienes desprecian la enseñanza? Dice el versículo, los insensatos. Aquellos insensatos que menosprecian, que tienen en poco la misma palabra y que tienen en poco la misma exigencia de Dios. A lo que voy es a lo siguiente. Dios estaba diciéndole al pueblo que tenía que tener temor a Dios, que tenía que tener temor hacia Él. Y de acuerdo a Proverbios capítulo 1 y el versículo número 7, este discernimiento, mis hermanos, que menciona Proverbios, tiene que ver con, en primer lugar, tiene que ver con conocer a Dios. Y eso, sin perderme Deuteronomio, vamos a Éxodo capítulo 20, versículo 1 al versículo número 5. Éxodo capítulo 20, versículo 1 al versículo número 5. Lo conocemos, pero quiero que vayamos para ver lo que dice la Biblia. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Qué está haciendo Dios en el versículo 2? Se está identificando como un Dios libertador. Se está identificando como un Dios que ha librado a su propio pueblo de la esclavitud. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Ahora, ayúdenme a leer los siguientes versículos del 3 al 5. ¿Cómo dice? No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Así que temer a Jehová, mis hermanos, era traducido precisamente a conocer a Dios. A conocer a Dios en, ¿cómo se llama? En su propia personalidad. Conocer a Dios en sus atributos. Conocer a Dios en sus cualidades. De tal manera que eso es lo que nos va a ayudar, la sabiduría, porque la sabiduría tiene que ver, mis hermanos, con este discernimiento que nosotros debemos de tener, el por qué adoramos, el por qué servimos, el por qué glorificamos y cómo realmente lo hacemos a través de la bendita palabra de Dios. Así que conocer a Dios, mis hermanos, conocer a Dios como un Dios fuerte. Es lo que está diciendo el versículo de Éxodo capítulo 20. Conocer a Dios como un Dios fuerte. Conocer a Dios como un Dios celoso. Conocer a un Dios como un Dios omnipresente y omnisciente, porque dice el versículo que visito, que estoy al pendiente. Y también, mis hermanos, que castiga la maldad de los corazones. Por eso, Deuteronomio nos dice de la siguiente manera: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios. De tal manera que para que el pueblo tuviera que aprender a temer a Dios, tenía que empezar a conocer a ese Dios. Para que nosotros podamos someternos a una institución, a una escuela o a un trabajo o a lo que sea, tenemos que conocer las reglas, el funcionamiento, las retribuciones, tenemos que conocer las recompensas y todo lo que implica, mis hermanos, tratar de cumplir al pie de la letra en lo más posible con las exigencias de un trabajo, de una empresa, de una escuela o de lo que sea. Dios entonces aquí estaba demandando de su pueblo que le tuviera temor a Él.
Y tenía que ver con ese discernimiento. El pueblo tenía que discernir cómo realmente era Dios. Los versículos nos dicen que era fuerte, celoso, omnipresente, omnisciente, pero que también que castigaba la maldad de los corazones. En segundo lugar, en Deuteronomio capítulo 10 y el versículo 12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios? Y la otra exigencia dice que andes en todos sus caminos. Andar en todos sus caminos, mis hermanos. Si lo ponemos ahí, David, por favor. ¿Sí lo tenemos? Andar en todos sus caminos. ¿Qué implica, mis hermanos, andar en todos sus caminos? Antes de ir a ese versículo, quiero decirle que seguir a Dios en todos los caminos implica tres cosas, mis hermanos. Implica tres cosas. Número uno, implica seguirlo. Seguirlo. No cuando tengo ganas, porque cuando no tengo ganas de seguir a Dios, no lo sigo. No, eso no significa seguir a Dios, mis hermanos. Seguir a Dios significa como cuando en algún momento quienes nos casamos nos dijeron de la siguiente manera: ustedes van a estar en la salud y en la enfermedad, en lo próspero y en lo adverso, ya sea que tengas pobreza o riqueza. Y luego dijimos, ¿qué dijimos? Sí, acepto. Así que seguir a Dios, mis hermanos, andar en todos los caminos de Dios, eso implica, número uno, seguirlo. Pero también implica apegarse como cuando el niño pequeño no se quiere despegar más de su mamá que de su papá. Porque tal vez pueden ser muy despegados de uno cuando están pequeños, pero de la mamá no se despegan para nada. Así que la idea de seguirlo implica, la idea de andar en sus caminos significa seguirlo, pero también significa apegarse, aunque las circunstancias no sean tan buenas. Pero también significa adherirse o pegarse, adherirse. Por eso Dios le está diciendo a su pueblo de la siguiente manera: que andes en todos sus caminos. Y ya sabemos que los pensamientos de Dios no son los pensamientos de nosotros, y los caminos de Dios no son nuestros caminos. Pero todo lo que Dios quiere revelarnos en su palabra para que lo sigamos, lo tenemos, reitero, revelado en su palabra. De tal manera que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, que hemos llegado a la cruz de Cristo para salvación, implica seguirlo, apegarse y adherirse. Seguirlo, apegarse y adherirse. Tal y como lo menciona Mateo capítulo 16 y el versículo número 24. Mateo capítulo 16 y el versículo número 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Por qué Jesús menciona esas palabras? Bueno, las menciona porque Jesucristo menciona su muerte. Dice el versículo 21, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y luego es cuando dice el versículo 24, entonces Jesús dijo a sus discípulos. La escena es esta, mis hermanos.
mientras que Jesús estaba dialogando con Pedro a consecuencia de la autocompasión que Pedro quería que Jesús sintiera hacia él, cuando termina de reprender a el diablo que estaba usando a Pedro, entonces se vuelve a sus discípulos para poderles enseñar una lección objetiva y le dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Andar en todos los caminos del Señor, según Mateo 16:24, mis hermanos, implica negarse a sí mismo, implica, si lo vemos, la siguiente diapositiva, por favor. A ver, la anterior. Seguirlo, apegarse y adherirse a Él como tal. De hecho, el versículo dice que hay que tomar la cruz, hay que negarse a sí mismo. Y negarse a sí mismo, mis hermanos, tiene que ver muchas de las veces, inclusive con la autocompasión. Tiene que ver muchas de las veces con que nadie me quiere, nadie me pone atención, nadie se fija en mí. Y eso tiene que ver, mis hermanos, con que entregarle aún esos sentimientos a Dios. Pero tiene que ver prácticamente con el egoísmo. Tiene que ver con el egoísmo. En algún momento Juan el Bautista dijo: porque es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Implicaba entonces también tomar la cruz como tal, andar en todos sus caminos. Volvemos a Deuteronomio capítulo 10 y el versículo 12. ¿Qué pide Jehová Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, número 1, que andes en todos sus caminos, número 2, y que lo ames con todo tu corazón y con toda tu alma, con todo tu corazón y con toda tu alma. Note lo que dice Deuteronomio capítulo 6 y el versículo número 5 previo a esta oportunidad. Dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amarlo con todo el corazón y el alma. ¿Qué significa, pues, mis hermanos, esto? Mateo 22:37. Vamos a Mateo capítulo 22 y el versículo número 37. San Mateo capítulo 22 y el versículo número 37. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de los intérpretes de la ley le preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Por eso decimos que la ley de Dios tiene que ver con los 5 libros primeros de la Biblia. ¿Por qué? Porque si usted va a lo que dice aquí, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y la respuesta de Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y añade también la Biblia, y con todas tus fuerzas. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas, para referirse a toda la parte del Antiguo Testamento. De tal manera que cuando podemos ver Deuteronomio 6:5, Deuteronomio capítulo 10, versículo 12, y cuando vemos Mateo capítulo 2 y el versículo 37, podemos encontrar, mis hermanos, o ver a través de la Escritura, que amar a Dios con todo el corazón, alma, mente y fuerza no está implícito en Éxodo capítulo número 20. Pero eso no significa que el mandamiento de amar a Dios pase a un segundo plano.
Porque la intención de Dios para su pueblo era precisamente esto: amarlo con todo el corazón y con toda el alma. De tal manera que corazón y alma significa con toda tu vida, y corazón y alma significa también con todo tu ser. Con todo tu ser. En otras palabras, mis hermanos, estamos hablando de amar a Dios de una manera integral, Pero también, si vamos a Deuteronomio capítulo 10 y el versículo 12, aparece otra exigencia más de Dios que tiene relación con los mismos adjetivos: que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y esto de servir a Dios, mis hermanos, también hay que servir a Dios con todo el corazón y con toda el alma, porque es exactamente la misma idea. Servir a Dios con todo el corazón y servir a Dios con toda el alma. La palabra servir, mis hermanos, es una palabra que se traduce de tres formas allí en la palabra del Señor. Y servir se traduce, número 1, a adorar. Número 2, se traduce también, mis hermanos, a trabajar. Y número 3, se traduce también a honrar. De tal manera que cuando nosotros disponemos un servicio para Dios, aunque sea grande o aunque sea pequeño, o aunque sea solamente una temporada, yo no sé, pero aunque sea un acto de servicio a Dios, quiero que entendamos, mis hermanos, que el servicio a Dios es adorar a Dios, es trabajar para Dios y es honrar a Dios. El pueblo estaba próximo a entrar a una tierra prometida. De hecho, la narración en el Pentateuco, Dios le dice a Moisés: porque yo he decidido echar fuera a esas naciones por los pecados que ellos saben que han cometido. Y era necesario entonces que el pueblo entendiera que había que servir a Dios con todo el corazón y con toda el alma. Que nuestro servicio a Dios, reitero, que nuestro servicio a Dios, aunque sea un servicio pequeño, tal vez para usted o para muchos tal vez insignificante, que lo hagamos con todo el corazón y con toda el alma. Porque estamos adorando al Señor, porque estamos trabajando por el Señor y porque estamos honrando su nombre. Miren lo que dice primera a los Tesalonicenses 1:9. Allí en su Biblia, por favor. Primera a los Tesalonicenses capítulo 1 y el versículo número 9. El 8 dice: porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Ahora lea conmigo el versículo 9, dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera que no recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Así que Tesalónica, como consecuencia, mis hermanos, estaba envuelta en un fanatismo y en una idolatría, de tal manera que cuando el evangelio llega a ese lugar, entonces aquella gente se convierte, de tal manera que Pablo dice de la siguiente manera: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. ¿Para qué cosa, mis hermanos? Para servir al Dios vivo y verdadero. Entonces, si entendemos la palabra traducida a servir, entonces
los hermanos de Tesalónica, ¿qué hacían ahora con ese verdadero Dios? ¿Lo adoraban? ¿Trabajaban para Él? Y lo honraban. Miren, hermanos, nuestra conversión a Cristo, gracias a ese evangelio de salvación, que si antes, por ejemplo, servíamos a los ídolos, o que si antes teníamos prácticas que no honraban y glorificaban a Dios, ahora pues mi adoración, mi trabajo y mi honra debe de ser solamente para Dios. De tal manera que nuestras fuerzas deben de ser utilizadas para Dios y, ¿por qué no también en lo suyo propio, en su trabajo, en su negocio, en su familia, pero sin olvidarse de adorar, de trabajar y de honrar a Dios? Porque eso implica servir a Dios. Hace muchos años, cuando éramos pastores, cuando era pastor en un ejido, y les he comentado y lo comento otra vez, ganamos para Cristo a una mujer que era muy activa en la Iglesia Católica. No había evento en el cual ella no participara. Y particularmente en el evento de la comida, una cocinera muy buena para cocinar. Cocinaba en los eventos del ejido. Pero resulta que el Evangelio llegó a su vida. Y cuando el Evangelio llega a su vida, entonces ella ahora ya no quiere hacer eso, sino que ahora quiere servir a Dios. De tal manera que la demás gente y las mujeres del ejido lamentaban la conversión de esa mujer, porque ahora estaba adorando, ahora estaba trabajando y ahora estaba honrando al verdadero Dios. Así que nosotros debemos de entender, mis hermanos, que debemos de servir a Dios en cualquier área, grande, pequeña, hacerlo con todo el corazón y con toda el alma. No importa que muchas de las veces, inclusive hasta entre ustedes mismos o entre nosotros mismos, nos digan fanáticos por querer adorar, trabajar y honrar a Dios. Pero también Deuteronomio capítulo 12 y el versículo número 13 dice que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos. Guardar sus mandamientos, mis hermanos, simplemente significa una cosa. ¿Cuál es? Obedecer. Pero qué difícil es obedecer, ¿no? ¿Y por qué tengo que hacer yo esto? Si a veces en la casa batallamos con los hijos, ¿verdad? ¿Por qué yo? Ahí dile a quién. Bueno, la que es hija o hijo único, ni para dónde se haga, ¿verdad? Pero ahí dile a fulanito, ahí dile a... Todo yo, todo quiere que yo vaya, todo yo. Pero guardar sus mandamientos, mis hermanos, implica obedecer. En primer lugar, mis hermanos, vayamos a espiritualizar esta frase de amarnos. Juan 13, 34 y 35. San Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Parte de guardar los mandamientos implica esto, de amarnos.
Pero también Juan 14, 23. San Juan capítulo 14 y el versículo número 23. Dice de la siguiente manera. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no ama, no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. De tal manera que cuando un creyente, mis hermanos, obedece a Dios como tal, entonces realmente está amando a Dios. Porque es muy fácil decir, oh Señor, cuánto te amo. Es muy fácil decir, Señor, tú eres mi todo en mi vida. Pero cuando se trata de obedecer su palabra, ¿qué pasa? No queremos. Y es interesante que Jesús dice, y el Padre y yo vendremos y haremos morada con él. Eso significa que aquel creyente que obedece tiene una relación tan íntima y tan especial con su Dios. Porque tener una relación tan especial con Dios no es fácil. Porque va a implicar obedecer a Dios y a su palabra. Volvemos a Deuteronomio capítulo 10. Y el versículo 13. Para llegar prácticamente a mi conclusión y a mi aplicación. Dice el versículo, para que tengas, ¿cómo dice? Para que tengas prosperidad. Cuando usted oye la palabra prosperidad, ¿qué se le viene a la mente luego? Normalmente como humanos, ¿qué se nos viene a la mente? Dinero. Éxito. Un carro nuevo. Una casa nueva. Un trabajo mejor pagado. En fin. Porque normalmente la prosperidad nosotros la relacionamos con eso. Ya aprendíamos en algún momento, no sé si fue el domingo pasado, acerca de Gallo y Diótrefes. ¿Se acuerdan? Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Así que la primer e importante prosperidad que Dios desea para nosotros no es meramente la prosperidad material, sino la prosperidad espiritual. Y eso tiene que ver, mis hermanos, con lo siguiente. El cumplimiento de la exigencia trae bendición. Para que tengas prosperidad. Esta prosperidad, mis hermanos, en otras palabras, es el resultado de la obediencia. Termino diciendo lo siguiente. La prosperidad no se le exige a Dios. Para eso es Dios. Por eso es omnipotente. La prosperidad no se le exige a Dios. La prosperidad tampoco se reclama. Tampoco se reclama. Ni mucho menos la prosperidad tampoco se decreta. La prosperidad no se decreta. Como que si decretando, entonces Dios ya está obligado a hacer lo que yo quiero.
Dios en su palabra, mis hermanos, es muy específico y muy explícito. Para que tengas prosperidad. Esta prosperidad, en otras palabras, mis hermanos, es el resultado de la obediencia. El hombre, y particularmente parte del pueblo evangélico, quiere exigirle a Dios como si Él tuviera muchos derechos, como seres humanos tuviéramos muchos derechos de exigirle a Dios, y por eso ahora soy tu hijo, y que tú dices, como diciéndole a Dios, ahora dame lo que yo quiero. Entonces Dios no sería soberano. Entonces Dios prácticamente sería un títere de nosotros. Y Dios no es títere de nadie. Él exige, porque Él es el único autorizado como santo y como perfecto y como sabio para exigirnos a nosotros. Nosotros no tenemos absolutamente nada que exigirle a Dios. No tenemos absolutamente nada que reclamarle a Dios. Ni tampoco somos nadie para decretar algo. Porque Dios no puede ir en contra de su propia palabra. Por eso el título del tema, la exigencia con bendición. Dios, hermanos, merece toda honra y toda gloria de nosotros, independientemente si nos da o si no nos da. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su vida? Su gracia ha sido suficiente para traernos salvación. Pero esa gracia no es una licencia. Esa gracia también es una exigencia para cada uno de nosotros. Para que el día de mañana, una vez habiendo cumplido con lo establecido por la palabra de Dios, entonces viene la bendición de parte de Dios. Pero como dije hace unos momentos, todos queremos la prosperidad y la bendición, pero no estamos dispuestos a pagar el precio. Pero pagar el precio bien vale la pena. Cuando nosotros hemos logrado obedecer a Dios en algo que nos ha costado trabajo hacerlo, y cuando hemos logrado obedecerlo, hay una satisfacción inmediata. Porque logré, en el nombre del Señor, obedecer a su palabra. Padre, en el nombre de Jesús,